Bueno, pues bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar de apps de ArcGIS, pero en concreto de aquellas apps que bueno... perdón. Sí, pincha, por favor. Venga, pues vamos a hablar de apps para el trabajo en campo. Bueno, somos Marta Pérez e Ignacio Vázquez del Departamento de Preventas y somos los que vamos a conducir esta sesión. Vamos a ver varias aplicaciones, Workforce Navigator, Collector, Survey y Operation Dashboard, ¿vale? Hay muchas más, pero nos vamos a centrar en estas. Pero antes de nada, bueno, decir que, lógicamente, que el trabajo en campo es algo que está presente en pues, multitud de sectores, ¿no? Desde medio ambiente, obra pública, pues, suministros, cultivos, agricultura, emergencias, humanitarismo. Y para todo ello pues, hacen falta aplicaciones en campo, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Antes de nada, un breve repaso a un concepto, en un minuto, de qué es la plataforma. Esta es la arquitectura que nosotros tenemos en la plataforma. En el nivel inferior encontramos los datos. Estos datos se convierten en mapas, datos y mapas. Esto es lo que tenemos, estamos a la orden del día, trabajando con datos y mapas. Como vamos a trabajar con una plataforma, necesitamos convertir estos recursos a servicios que sean capaces de viajar por la red, por Internet. Entonces, ya no hablamos de datos y mapas, ya hablamos de servicios de datos o feature service y web maps, que son mapas en la web. El web map es la pieza clave y es lo que van a utilizar todas nuestras aplicaciones. El web map, por lo tanto, es un concepto que nos tiene que quedar muy claro. Siempre utilizar este web map. Y luego, por encima, tenemos una serie de aplicaciones que van a utilizar los recursos. En nuestro caso, veremos sobre todo los dispositivos móviles que utilizan apps. El concepto de app también es muy importante. Es una aplicación que tiene una función muy concreta, no tiene millones de botones, no, tiene 3, pero son los 3 que se necesitan para hacer lo que nosotros necesitamos. Como sabéis, ERRI proporciona un montón de apps que ya están listas, que solamente tenemos que configurar, es decir, solamente tenemos que decidir con qué web map vamos a trabajar y entonces nos ponemos a trabajar de inmediato. De todas estas, hay aplicaciones para campo, para oficina, para el trabajo en comunidad. Nosotros vamos a ver las de campo, en concreto Workforce Navigator, Collector y Survey, y veremos también un poquito al final Operation Dashboard. Esta diapositiva representa el flujo que se sigue en campo. Bueno, primero hay una planificación, qué es lo que vamos a hacer en campo. Después hay una coordinación de la fuerza de campo, la fuerza en campo. Estas personas necesitarán navegar hasta la zona donde tienen que hacer su trabajo y una vez allí capturar la información que necesiten y por último todo este flujo, todo este proceso se va siguiendo en tiempo real en un cuadro de mando. Ese es el flujo que nosotros queremos seguir. Para planificar tenemos ArcGIS Desktop. Hoy no vamos a entrar en esto, pero en ArcGIS Desktop, en ArcGIS Pro, por ejemplo, podemos organizar toda esta información, ¿no? Para coordinar a la fuerza en campo tenemos una aplicación que se llama Workforce y que veremos a continuación. Para navegar tenemos Navigator. Para capturar tenemos Collector for ArcGIS. Tenemos también Survey 123, que nos explicará Marta. Y tenemos Drone to Map. Drone to Map no la vamos a ver, pero bueno, creo que en otras sesiones se habla de Drone to Map. Es captura de datos, pero un poco peculiar, porque es captura de imágenes y datos de altura, etcétera. Y por último, Operation Dashboard, que nos va a resultar muy útil para visualizar en tiempo real cómo avanza nuestro proyecto en campo. Bien, pues este es nuestro esquema y luego en medio tenemos estas piezas de color morado, un poco más suave, que son pues todas las piezas que podemos colocar de nuestros partners, de terceros que desarrollan piezas muy interesantes que podemos utilizar. Bueno, pues empezamos, vamos a ver todo este flujo en esta sesión. Empezamos por ArcGIS Desktop. ArcGIS Desktop, como digo, no vamos a adentrarnos, pero simplemente deciros que aquí es donde vamos a construir el modelo de datos, es decir, los campos que queremos que tengan nuestras tablas, los dominios que queremos que tengan, los subtipos. Aquí es donde vamos a generar los web maps, es decir, dónde están los puntos, dónde están mis clientes, dónde están mis tuberías, mis acometidas, mis cultivos que tengo que ir a ver. Y por último, pero casi más importante, es el análisis.
Es decir, cómo voy a repartir esta zona entre mis trabajadores, cómo voy a geocodificar mis clientes para saber dónde están, voy a repartir el trabajo entre las personas que somos, etc. Todo gracias a las herramientas de análisis. Bien, bueno. Y a continuación empezamos ya con la primera aplicación que nos va a servir para gestionar a nuestra fuerza en campo. Es decir, esta aplicación, que se llama Workforce for ArcGIS, nos va a permitir asignar órdenes de trabajo a distintos trabajadores. Podemos visualizar dónde están estas órdenes de trabajo y dónde están estos trabajadores. Bien, por lo tanto, se conecta la oficina con el campo. Y también podemos ver en tiempo real cómo se va actualizando toda esta información. Si nos entramos un poco más en detalle, diremos que en Workforce podemos crear proyectos y cada proyecto va a estar compuesto de dos aplicaciones. Una aplicación web, que será la persona que hace el controlador o el dispatcher, que es el que asigna estos trabajos, y este proyecto también hay otra aplicación que es el que va a utilizar la persona en campo pues para desplazarse, para indicar que ha recibido la orden de trabajo, indicar que ya ha terminado con esa orden de trabajo, ¿vale? Eso se hace a través de una aplicación móvil. Os diré que Workforce for ArcGIS se integra con otras apps que vamos a ver luego y por lo tanto mejor será que lo veamos en directo. Bien, pues me voy a abrir la aplicación de Workforce. Como veis, utilizo un navegador web cualquiera y accedo a Workforce y ahora voy a introducir el usuario de mi organización. Entonces me conecto. Todas estas aplicaciones funcionan con usuarios de ArcGIS, con usuarios de organizaciones. ¿Veis? Aquí podemos crear tantos proyectos como nosotros queramos. Yo he creado ya uno que se llama proyecto de saneamiento. Pero entonces, en vez de crear uno desde cero, que es muy sencillito, que en 5 minutos lo tienes creado, voy a ver cómo está configurado este. Bien, este proyecto me dice que tiene 5 usuarios, de los cuales 3 son trabajadores móviles y hay 2 dispatchers, 2 controladores, que ahora mismo hay 14 asignaciones y tenemos aquí 2 mapas. El mapa que va a utilizar el controlador, es decir, la persona que reparte las asignaciones, que es este mapa de aquí, con una serie de puntos que ahora saldrán en pantalla, y el trabajador pues utilizará otro mapa, ¿vale? Porque a lo mejor al trabajador le interesa tener de fondo pues una imagen o lo que fuese necesario. Bueno, una vez que creamos nuestro proyecto, vamos a definir qué tipo de asignaciones podemos realizar. Por ejemplo, yo aquí tengo 3. Este proyecto es un proyecto, por ejemplo, de revisión de pozos, ¿no? Aquí tengo revisión de pozos, tengo otra que es revisión de invernales y otra que puede ser, por ejemplo, resolución de incidencia. Ha ocurrido algo y hay una incidencia, pues alguien tiene que ir a solucionarlo. Aquí podríamos meter un nuevo tipo de asignación. Por ejemplo, vamos a poner limpieza de pozos, ¿vale? Y quedaría ya aquí agregado. A continuación, lo que definimos son los usuarios que van a trabajar en nuestro proyecto. Y aquí, entre todos los usuarios que tengamos en la organización, podremos definir cuál se unen a este proyecto y una vez que definimos que se unan, pues definimos si van a ser trabajadores en campo o van a ser dispatchers. ¿De acuerdo? Veis aquí que tengo ya estos aquí asignados. Y bueno, ya en opciones avanzadas, 2 cosas interesantes. En primer lugar, que podemos integrarlo con Navigator, Collector y Survey, como veremos a continuación, y también que podemos activar el seguir a nuestros trabajadores, ¿vale? Esto a lo mejor puede ser molesto para mucha gente, pero podemos activarlo o desactivarlo. Esto quiere decir que podemos ver en pantalla dónde están, podemos saber si han estado donde decían que estaban. Bueno, esto ya hay que manejarlo con cuidado, con tacto. Bien, una vez que entramos al proyecto, estoy ahora mismo en la aplicación de este controlador o de este dispatcher. Aquí estoy viendo todas las... veis que por debajo veo la red de saneamiento y tengo estos puntos un poquito más grandes que son las órdenes de trabajo, ¿no? Y aquí veo pues las que están no asignadas, que son en gris, las que ya están asignadas, que tienen el punto en medio, e incluso las que se están trabajando en ellas y las que están ya completadas. Y aquí en la pestaña de trabajadores tengo a mis trabajadores
pues si están conectados, por ejemplo, Luis Gómez ahora mismo está conectado, de hecho está aquí en el iPad, y los que todavía no están conectados. Si voy hacia atrás, pues, y me acerco a Madrid, que es donde estamos ahora, pues, a ver. Pues veis que aquí aparece el trabajador porque está recogiendo el GPS, está recogiendo la posición del iPad, ¿vale? Pero como estos datos, pues, no lo pensé muy bien en su día, son del puerto de Santa María, pues, bueno, pues no aparece en esta extensión, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo es el trabajo de esta persona? Bueno, aquí tenemos controles pues, para filtrar, si queremos ordenar, por ejemplo, por los que son de máxima prioridad, si queremos ordenar por fecha, etcétera. Pues vamos a crear una nueva asignación. Por ejemplo, yo puedo entrar aquí en uno de estos puntos, por ejemplo, en este pozo de aquí. Yo puedo pinchar en él y decir crear una asignación, ¿vale? Crear una asignación en ese pozo. Y aquí veis que puedo utilizar estos tipos de asignaciones que hemos creado, por ejemplo, que hay que revisar el pozo, lo puedo asignar a uno de estos trabajadores que trabajan en este proyecto, le puedo dar una criticidad, una fecha en la que hay que realizar el trabajo, incluso una hora, un identificador que puede heredarse del identificador del pozo, una descripción, pues revisar, yo qué sé, revisar con cuidado o lo que sea, ¿vale? Y también si tuviésemos imágenes, por ejemplo el croquis del pozo, una imagen, bueno, el burrito este de ayer, pues lo podemos meter y creamos la asignación, ¿de acuerdo? Bien, pues este sería el trabajo del dispatcher. Vamos a ver ahora el trabajo del trabajador en campo. Como veis existe otra aplicación que es Workforce Móvil y aquí lo que hacemos es entrar, nos registramos también con nuestro usuario, que está ahí. Bueno, y veis que justo ahora, mientras estaba hablando, me acaba de llegar la asignación que acabo de poner en Workforce, aquí abajo. Entonces le voy a decir a ver ahora, y veis que me sale lo que acabo de incluir, ¿no? Revisar con cuidado, puedo ver el adjunto con la fotico, ¿vale? Etcétera. Entonces, en mi lista de asignaciones ya veo, pues fijaos, veo que tengo una que es crítica y veo el resto de asignaciones que tengo que realizar, la fecha, la urgencia, etcétera. Bueno, pues una vez que estamos en esta revisión, pues le damos a reconocer, lo que significa que ya estamos empezando a trabajar con ello. De hecho, si vamos aquí, pues ahora aquí debería cambiar esto. De hecho, a ver si refrescamos. Bueno, ahora en cuanto refresque, veréis. Bueno, de hecho es esta, ¿no? Es esta la que he puesto. Vale, veis que ya está está asignado, luego pasará a reconocido. Y una vez aquí, pues, bueno, le damos a iniciar. Efectivamente. Ahora veis que ha cambiado, ¿no? ¿Veis que está ahora en verde? Quiere decir que ya está. Vamos a ordenarlo por fecha. Más recientes. ¿Vale? Y veis cómo ya al dispatcher le sale que esta persona está ya trabajando en esa asignación. Y a partir de aquí, pues nada, seguimos trabajando y al final pues acabaríamos nuestro trabajo. Bueno, pues solamente deciros también rápidamente que ¿qué ventajas le veis a Workforce? Bueno, pues primero nos evitamos el uso de papel en muchas de estas tareas. Todas las personas van a manejar los mismos datos a la vez, con lo cual yo puedo ver el trabajo que está haciendo un compañero. Reduce los errores y la pérdida de la información, porque en todo momento se está actualizando la base de datos. Cada vez que alguien dice ya estoy trabajando, está poniendo una incidencia, eso ya se queda almacenado. Y al no tener papel, pues también reducimos esa posible pérdida o que se mojan los papeles, que se caen, etcétera. Aumenta la productividad, nosotros creemos que así es. Vamos, estamos convencidos de ello. Aumenta, por tanto, el ahorro, el retorno de la inversión y se integra con la plataforma. En general, es una aplicación que nos sirve para la transformación digital de nuestros proyectos. ¿En qué estado está Workforce? Pues ahora mismo está en la versión 1.1, está la aplicación web, está la aplicación móvil para iOS, ¿vale? De momento para iOS, pero en lo que queda de año saldrá la aplicación móvil para Android y para Windows. Y algunas mejoras de la última versión que no me ha dado tiempo aquí a enseñaros, pues que podemos asignar múltiples incidencias a la vez, no solamente un pozo, sino varios a la vez, y podemos incluso trabajar con
asignar peticiones a trabajadores de otra organización. Por ejemplo, si tenemos una subcontrata que tiene su propia organización de ArcGIS Online, podemos darles trabajo mediante Workforce. Podemos buscar activos, por ejemplo, dónde está el pozo X24, pues lo podríamos hacer en la aplicación móvil. Y podemos ver también datos sobre la última conexión del trabajador. También manejar contacto, ¿no? Saber cuándo fue la última vez que se conectó. Bien, ya hemos visto Workforce, vamos a ver la siguiente operación. Ya me han asignado una tarea y tengo que dirigirme a ella. Entonces, Esri nos ofrece esta aplicación por si nos resulta interesante. ¿Qué diferencia hay entre Navigator y un navegador normal de los que tenemos en el coche? Bueno, antes de nada, Navigator es un navegador, o sea, nos va a llevar a un punto y nos va a decir las instrucciones para llegar a ese punto, tanto por escrito como por voz, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esto y una aplicación, un navegador comercial al uso? Bueno, pues que aquí podemos utilizar nuestra propia red, ¿vale? Y nuestros propios elementos, nuestros propios activos, ¿no? O sea, un navegador comercial no me va a decir cómo llegar al pozo de saneamiento 2346, porque él no sabe qué es eso. Pero si tengo yo mi propia red y mi propio mapa, sí. Entonces es una de las ventajas que tiene. Y por cierto, también podemos trabajar de forma offline, ¿vale? No significa que podemos... O sea, que te puede calcular incluso la ruta de forma offline y que puedes tener estas indicaciones también de forma offline. Algunas características muy rápidas, pues bueno, que está en español, que podemos reordenar las paradas, que tiene las típicas opciones de recálculo, que podemos tener modos de viaje para distintos vehículos y que te pueden pasar la ubicación pues por mail, por ejemplo, y lanzar Navigator desde el mail. Y se integra pues con otras aplicaciones de la plataforma. Esto es repetido en todas las aplicaciones, no haría falta decirlo, pero bueno, no está de más. Entonces, volviendo a la demostración, fijaros como yo estoy en Workforce y ahora, bueno, y ahora vamos a navegar, como digo, hasta ese punto. Entonces, voy a pinchar aquí, en este botoncito de aquí, y como veis puedo o bien navegar o bien lanzar estas otras aplicaciones que veremos luego. Voy a decirle a navegar. Y entonces aquí va a pasar lo de antes, que me va a decir que estoy en Madrid y que va a calcular hasta Puerto Santa María, pues que voy a tener un viaje largo. Pero bueno, vamos a dejarle que arranque. Navigator viene con su propia cartografía, además es una cartografía de cobertura mundial, por si alguno trabajáis también en otros países. Os podéis descargar todas digamos, los mapas y la cartografía para navegar y tenerla en vuestro dispositivo. Bueno, está tardando un poquito con el internet en buscar esta indicación. Entonces, bueno, ya veis que... ¿Lo veis? Ah, sí, joder. Lo estáis viendo ahí, ¿verdad? Y bueno, me dice que son... hay herramientas de configuración, ¿vale? Lo tengo en millas, no me he acordado de ponerlo en kilómetros. Pero bueno, me dice las horas. Ahora podríamos decirle que inicie la navegación. Vale, lógicamente no me muevo. Pero quería hacer una cosita rápido. Voy a... A ver, un segundo. Bueno, quería poner el modo de desarrollador para que les escuchaseis. Bueno, pero si no... Bueno, ahora mismo no sé dónde está. Luego, si eso, mientras habla Marta, lo puedo buscar. Simplemente os quería poner que escuchaseis, como dice, las indicaciones, pero bueno, está claro. Bien, pues eso. Nosotros, Esri, quiere tener todo el flujo de trabajo en campo completo con sus aplicaciones. Entonces, no quedaría bien decir, bueno, y para navegar hasta el punto, utilice usted un navegador comercial. Pues no, tenemos también nuestra propia solución. ¿Qué ventajas tiene este Navigator? Pues que se integra con el resto de aplicaciones, como hemos visto, que podemos utilizar nuestra propia cartografía y nuestro propio buscador,
que tiene cobertura mundial y que está en español. ¿Cuál es el estado actual? Pues está la versión 2.0, que está disponible para iOS, está en beta para Android y próximamente estará en Windows. O sea, nuevamente, pues es de esperar que en este año salga la versión para Android y para Windows. Bueno, seguimos en nuestro flujo. Veis que hemos hablado de desktop, de Workforce, de Navigator. Empezamos ahora a capturar información. ¿Vale? Y para ello vamos a utilizar Collector. Collector es un poco la joya de la corona en esto de las aplicaciones móviles. Hay muchos proyectos que están utilizando Collector, muchas empresas que se han subido al carro de Collector porque lo ven muy rápido. Es una aplicación muy fácil de utilizar, que me permite editar datos en campo y tomar datos en campo, que puede utilizar mi GPS o incluso conectarnos a receptores externos, con lo cual podemos tener una precisión, una muy buena precisión con nuestro propio teléfono, si nos conectamos a estos receptores. Y también podemos trabajar de forma offline, porque una aplicación móvil, si no puede trabajar de forma offline, pues ya me dirás, ¿no? Porque suele ser común ir a sitios donde no hay cobertura. Y más si estamos trabajando en campo. Bueno, pues en Collector podemos descargar el proyecto y vamos a poder seguir navegando, seguir editando, desplazándonos de forma offline. Y cuando recuperemos la conectividad, pues actualizamos los datos. También podemos monitorizar y los usuarios que llevan Collector podemos ver en qué posición se encuentran. Podemos editar puntos, líneas, polígonos, tanto dibujando en pantalla sobre el mapa como desplazándonos con el mapa. Por ejemplo, si tenemos que delimitar una finca, pues podemos ir con nuestro móvil por el perímetro de la finca y se va dibujando ese polígono. En las últimas versiones se han introducido, por ejemplo, la posibilidad de editar tablas relacionadas, ¿no? Por ejemplo, Sioset utiliza muchas tablas relacionadas, pues nosotros podemos ir a una parcela y estar en esa parcela y editar todas esas tablas relacionadas pues con los usos de suelo, ¿no? Podemos adjuntar archivos y luego la funcionalidad, pues aparte de la edición, buscar las direcciones, navegar a ellas, calcular la ruta y también medir nuevamente por pantalla o con el GPS. Bueno, pues voy a hacer una demostración, lo vamos a ver funcionando. Para ello me vuelvo a Workforce. Os acordáis que yo ahora mismo soy el trabajador en campo, que he utilizado Navigator para llegar hasta este punto, que es este que está aquí marcado un poquito más que está destacado. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, aquí podemos utilizar Collector o no, es decir, mi misión puede ser entregar un paquete. Entonces yo voy, con Workforce me dice la lista de clientes a los que tengo que entregar un paquete, voy, les entrego el paquete y ahí acabó mi flujo de trabajo. Yo ahora pulsaría en finalizar y se acabó. Es un trabajo en campo también, pero no necesita más. Pero hay otro tipo de trabajo que sí que necesita que yo vaya a campo y que recopile ahí información. Entonces, en ese punto, nosotros podemos llegar aquí, dar nuevamente a este botón, ¿vale? Y decirle, bueno, necesito utilizar Collector para recopilar información. Entonces se abre Collector, veis que se ha abierto Collector aquí, veis que utilizo otro mapa porque yo he decidido que el operador de campo pues que tenga por debajo la imagen que a él le viene bien pues como referencia visual. Y aquí está señalado ese punto en el que yo tengo que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, podemos capturar ahí nuestra información o bien podemos editar, perdón, a ver, bueno, esto sí que es nuevo, a ver, ojo, es que no utilizo iPad y se nota, vale, que le estaba dando a cerrar en vez de a cancelar. Ahora. ¿Dónde estoy? Aquí. Bueno, entonces una vez aquí, veis que tengo el pozo, tengo todos los atributos, he seleccionado otro me parece, y una vez aquí pues tenemos la opción
tenemos todos los campos y vendríamos y editaríamos este elemento. Bueno, ¿vale? Entonces desde aquí, pues por ejemplo, podemos decir pues si el pozo está en buen estado, si yo qué sé, si faltan algunos datos, por ejemplo el diámetro, pues lo podríamos introducir a mano. En fin, utilizamos todos los dominios que hemos definido en nuestro modelo de datos, ¿no? Por ejemplo, tipo de pozo, pues estándar, cabecera, resalto, en fin, pues así hacemos. Y, por ejemplo, cuando acabamos decimos pues que el trabajo está completado, ok, y actualizaríamos, con lo cual ya enviamos esa actualización y se queda registrada ya en la base de datos. Bueno, lo que os digo, collector, edición de atributos, de puntos, líneas, polígonos, una resolución, la que nos proporciona nuestro GPS, y yo porque ahora tengo desconectado el GPS, ¿vale? Para que no me llevase a Madrid en el collector. Pero aquí abajo, en la esquina de la izquierda, me dice la resolución que estoy teniendo, la precisión, digamos. Me dice si es 2 metros, 3 metros, en fin. Entonces es interesante poder tener este dato. Bien. ¿Qué ventajas tiene Collector? Bueno, pues la primera ventaja es que no necesita ningún desarrollo. Es que lo único que tenemos que hacer es crear el mapa que va a utilizar la persona y decir que se pueda editar. Ese es todo el desarrollo que hay. Después la aplicación está lista para utilizar. Por eso os decía que es la joya de la corona en muchos sitios, porque pone en marcha proyectos de trabajo en campo en unas horas. Antes esto pues hacía falta un desarrollo, en fin, era más costoso. Es una aplicación muy intuitiva, no necesitas enseñar a los usuarios, es que cuando la abran ya van a saber dónde están los botones, bueno, simplemente familiarizarse con el uso de esta aplicación, ¿vale? No lo he enseñado, pero bueno, aquí, a ver, es que voy un poco rápido porque hay muchas, pero bueno, desde aquí tenemos pues estas opciones de activar y desactivar capas, de cambiar el mapa base si preferimos utilizar, pues yo que sé, el mapa topográfico, ¿vale? De tener marcadores que nos llevan a la zona que necesitamos ir, en fin, utilizar la posición del GPS, buscar, lo que os hablaba, pues vamos a buscar el pozo 543, pues lo buscamos desde aquí, ¿vale? Todas esas opciones están desde aquí, por ejemplo, un bookmark, etc. Entonces es muy sencillo, pero aún así es sencillo, pero potente. Se integra con el resto de aplicaciones y, bueno, nosotros pensamos que ayuda a la transformación digital, al ahorro y al retorno en la inversión. ¿Cómo estamos ahora mismo con Collector? Pues Collector está en versión 10.4 y está ya sí disponible para iOS, Windows y Android. Bueno, y ahora vamos a pasar a Survey 123 for ArcGIS. Es otra aplicación que nos va a posibilitar capturar datos en campo. Collector está especialmente enfocado en el mapa, utilizar un mapa, ver dónde estoy, posicionarme, poder medir, y Survey, que nos va a enseñar Marta, está especialmente enfocado en los formularios. Marta. A continuación voy a hablar sobre la aplicación Survey 123 for ArcGIS. Survey 123 for ArcGIS es una solución simple e intuitiva orientada a la recopilación de datos en campo mediante formularios inteligentes, o lo que es lo mismo, formularios dinámicos, que permiten establecer reglas entre cuestiones para que, según la respuesta que pinchemos, aparezca una o un grupo de preguntas. Y también estos formularios inteligentes permiten incluir fotos, vídeos, todo lo que es contenido multimedia. Cuando hablo de solución, aquí me refiero a un conjunto de aplicaciones para diseñar, compartir, publicar y analizar encuestas. Lo bueno que tiene Survey 123 es que se centra en el formulario. Presenta una interfaz muy cómoda para rellenar preguntas, para rellenar cuestiones con múltiples preguntas. Y por supuesto lo combina con la geografía, añadir un punto o detectar localización mediante GPS sobre un mapa. Como he dicho, Survey 123 es un conjunto de aplicaciones. El primer paso es el diseño y publicación de formularios. El segundo, la toma de datos en campo. Y el tercero, la recopilación y análisis de los datos.
A la hora de diseñar las encuestas lo vamos a poder realizar de dos maneras. Bien mediante escritorio con Sarvi 123 Connect for ArcGIS, que lo que hace es crear una hoja de cálculo Excel con un lenguaje específico llamado XL4, lenguaje destinado para el diseño de encuestas mediante una hoja de cálculo Excel. O bien mediante la aplicación web de Sarvi 123, que es una de las últimas novedades de Sarvi, donde solamente hay que arrastrar y soltar estos widgets que veis aquí para diseñar la encuesta. O sea, y aparte es muy intuitivo, muy interactivo. La toma de datos en campo se realiza a partir de la aplicación móvil de Sarvi 123, que tiene un uso tanto offline como online. O sea, podemos trabajar con ella en cualquier momento, en cualquier lugar. Cuando las encuestas son enviadas, automáticamente se crea un registro de usuario y fecha que nos está indicando quién ha rellenado la encuesta y cuándo la ha enviado. Y a las encuestas les vamos a poder añadir, como había dicho, fotos, vídeos, contenido multimedia. Y por último está la recopilación y análisis de los datos, que todo es llevado a cabo a partir de un cuadro de mando que está disponible en la aplicación web de Sarvi 123, que contiene un mapa con entidades que se encuentran almacenadas en un servicio de entidades que ha sido creado automáticamente cuando hemos publicado la encuesta, y una serie de estadísticas en forma de gráficos que nos permiten realizar un análisis visual de los datos de encuesta que han sido enviados. Cuando nuevos datos de encuesta son enviados, pues el cuadro de mando se actualiza. De ahí que hagamos un continuo seguimiento como en tiempo real. ¿Qué ventajas tiene Sarvi 123? Sarvi 123 la puede usar todas las personas, ya que no requiere de conocimiento GIS. No es necesario crear una geodatabase ni definir dominios y subtipos, debido a la creación automática de un servicio de entidades una vez que se publica la encuesta. Por supuesto, el diseño de formularios es sencillo, es una aplicación sencilla de manejar, evita la pérdida de datos, eso es muy importante, ya que estos datos, una vez que son enviados, se guardan directamente en una base de datos. Y, por supuesto, no requiere el uso de papel, que eso es muy importante, porque los formularios de papel, como era antiguamente, pues su pérdida era mucho más probable que se perdiese. Podía llover y se podía volar la hoja y lo podemos usar en nuestra propia infraestructura con ArcGIS Server o en la nube de ArcGIS Online. Luego se encuentra, como las otras aplicaciones que ha explicado mi compañero anteriormente, está muy integrado con la plataforma ArcGIS, ya que los datos de encuesta que han sido enviados, los vamos a poder aprovechar para la creación de mapas y aplicaciones web. Y, por supuesto, una de las cosas muy importantes es que ayuda a la transformación digital y a mejorar la productividad en las empresas. Eso es muy importante. Ahora mismo Sarvi 123 Connect, que es la aplicación de escritorio, está disponible para Windows, Linux y Mac. La aplicación web en navegadores habituales como Chrome, Firefox, Internet Explorer. Y la aplicación móvil en Android, iOS, Windows Phone. Actualmente Sarvi 123 se encuentra en la versión 1.8, que trae una serie de novedades muy importantes. Entre ellas que es que ya es posible, mediante encuestas, crear servicios de entidades en 3D, ya que en la hoja de cálculo Excel, que tiene un lenguaje XL4, ha sido incluida una nueva columna llamada RFile Type Point Z, que devuelve un servicio de entidades permitiendo almacenar la elevación de localizaciones en la columna geometría del mismo servicio de entidades. También ya es posible, desde mapas web, lanzar la aplicación móvil de Sarvi 123, y también destaca la descarga automática de encuestas con lanzamiento remoto de Sarvi. Cuando digo lanzamiento remoto de Sarvi me refiero a que si la encuesta que queremos abrir no se encuentra presente en el dispositivo móvil, Sarvi la descargará y la abrirá automáticamente. A continuación voy a realizar una demostración un poco para que podáis entender cómo funciona esta aplicación. En primer lugar voy a usar el iPad para rellenar una encuesta. En este caso lo voy a hacer con la aplicación móvil de Sarvi 123. Espera que te lo pongo. Vale. Ahora, ya estás. Esta que veis aquí, Sarvi 123. Pues esta es la aplicación móvil. Para descargar encuestas tengo que estar logada con un usuario.
Aquí tengo varias encuestas que ya me he descargado. Yo voy a rellenar la relacionada con pozos, con incidencias. Aquí tenemos dos botones abajo. El primero nos permite iniciar la captura ya de los datos y el segundo nos está indicando cuántos registros de la encuesta ya han sido enviados a la base de datos. Vamos a iniciar la captura de datos. ¿Veis? Tenemos varias cuestiones. La primera nos dice que introduzcamos un identificador, por ejemplo. En la segunda pregunta os quiero mostrar una cosa que es muy impresionante de estos formularios, que es la inteligencia. Porque si yo pincho a esta respuesta, veis, me aparece una pregunta. Si yo pincho a esta otra relacionada con la incidencia en cuanto a pozo. Y si yo pincho a esta, pues con la etapa. Ahí veis la inteligencia que tienen estos formularios, que dependiendo qué respuesta elijas, pues aparecerá una pregunta. Por ejemplo, acceso, imaginemos que está taponado el acceso. Podemos incluir contenido multimedia, vamos a incluir contenido multimedia, por ejemplo. Imaginemos que esta fuera una foto de una incidencia, de la incidencia del pozo. Ahora nos pide un nivel de urgencia, supongamos luego las borramos, medio. Requiere, pues, por ejemplo, no. Ahora, a través de un mapa, en este caso el problema es el GPS, ¿veis? Nos ha localizado dónde estamos ahora mismo, aunque la zona donde tengo los datos es el puerto de Santa María, pero bueno, supongamos que estuviera el pozo aquí. ¿Veis? Establecemos la localización. Creo que no te escucha. Baja, puedes hacerlo. Sí, la localización, hemos introducido, por ejemplo, en dónde se localizaría la incidencia, damos aquí. ¿Veis? Se ha introducido la localización. Podríamos introducir notas, por ejemplo. Sí. No hay prisa, por ejemplo. Su reparación. Veis cómo aquí el foco está en el formulario, ¿no? El mapa es importante, incluso podríamos prescindir del mapa, aunque no está bien que lo digamos nosotros, pero aquí el foco se hace en... ¿Veis? Lo importante es el formulario. Sí. Y ya hemos rellenado todas las cuestiones, pues vamos a enviar la encuesta. Tenemos varias opciones. Tenemos una primera opción que nos pide que lo podemos enviar más tarde. Eso suele pasar cuando estamos en un sitio sin conexión y entonces luego cuando estemos ya en un sitio con conexión podremos enviar las encuestas que hemos rellenado todas a la vez. O podemos enviarla ahora directamente, si estamos. O tenemos la opción de que si nos hemos dejado algo sin rellenar, podemos continuar con la encuesta. Volver a la encuesta y rellenar lo que nos falta. En este caso la vamos a enviar directamente. Los datos se están enviando ahora a una base de datos. Entonces, ahora voy a ir a un cuadro de mando y lo voy a actualizar para comprobar si la encuesta que acabamos de enviar ha sido ¿Qué quieres? actualizada. Aquí no lo veo. Se está actualizando el cuadro de mando. Entonces, a continuación... Uy, vaya. Espera un momento que me pide que me logues, no sé por qué. Bueno, si marcas que eso no te vuelve a decir, pero bueno, ya. Bueno, no sé por qué me pedía que me volviese a logar. Bueno, ¿qué pasa ahora? Yo es que creo que está utilizando mi usuario. ¿Vuelve a intentarlo? Pues si no, espera, vamos a hacer una cosa. Bueno, claro. Inténtalo ahora. Survey. Uy. Claro, porque lo tenías en tu usuario antes. Uy, survey. Lo que nos va a enseñar Marta ahora es la parte web de Survey. Survey tiene lo que es la aplicación que tú te descargas para trabajar en el móvil, ¿no? Y aquí es donde me pueden enviar encuestas. Por ejemplo, yo me puedo bajar una encuesta, por ejemplo, de Madrid, del ayuntamiento, que quiere que yo diga dónde hay baches. ¿Vale? Pero puedo tener otra encuesta, por ejemplo, para la calidad de las playas. Pues cada organismo puede sacar sus encuestas. O puedo tener las encuestas que sean de mi sector, de mi trabajo, de mi empresa. Eso es la aplicación móvil. Pero por otro lado está la aplicación web.
o la aplicación de escritorio. Esas dos aplicaciones, web o escritorio, son las que te sirven para diseñar la encuesta, ¿no? Eso es, vale, perfecto. He ido al cuadro de mando y antes tenía 26 entidades y ahora, como veis, tengo 27 entidades. Eso me indica que ha sido enviado correctamente el registro. Este cuadro de mando contiene un mapa donde aparecen pues, las encuestas que han sido enviadas, que aparecen en forma de puntos, que están almacenadas en un servicio de entidades, y luego, por otro lado, tengo una tabla donde tengo los datos de encuesta que han sido enviados. O sea, pregunta de las cuestiones, pues cómo han sido respondidas cada una de las cuestiones. Si me voy aquí al final, tengo el registro que acabo de enviar, que aquí puedo visualizar la foto que le había adjuntado, como podéis comprobar. Y luego aquí al lado tengo un registro de usuario y fecha que me está indicando quién ha sido el usuario que ha enviado la encuesta y a qué hora y fecha lo ha enviado. Luego aquí tengo también una opción de que es posible ya estos datos exportarlos a CSV, es una de las nuevas novedades. Luego aquí tengo una pestaña de análisis, que aquí es donde tengo esos gráficos de los que os había hablado antes, que me permiten realizar pues, un análisis visual pregunta por pregunta de un poco lo que ha ido con las respuestas. O sea, ahora mismo aquí, la que más, en cuanto a elemento de incidencia, la que más domina es acceso, y puedo incluso cambiarlo la forma del gráfico. Aquí un mapa que me aparecerían con distinto color dependiendo del elemento de incidencia. No, que en este caso no aparece. Ahora sí. Veis que aparece de distinto color dependiendo cuál ha sido el elemento de incidencia. Y así un poco pregunta por pregunta, ir analizando cada una de las respuestas. Lo indica pues de qué respuestas, cuántas han sido enviadas por ese tipo de respuesta y luego el porcentaje. Hace un cálculo sobre el total. Y ahora os voy a mostrar el diseño web de esta encuesta que os acabo de comentar. Que esta es, como he dicho, una de las últimas novedades de Sarb Industries, que es muy interactivo, ahora luego lo veréis. Este se compone de varias cuestiones, algunas veis que tienen un simbolito rojo, eso quiere decir que esta pregunta requiere ser contestada, o sea, porque si no, no te va a dejar enviar la encuesta, tienes que contestarla obligatoriamente. Y luego hay una serie de otras cuestiones que les he establecido una especie de regla, que es lo que me está aquí indicando. Si yo me voy aquí, me dice que con respecto a la pregunta anterior a esta, que si yo elijo como elemento de incidencia acceso, a mí me va a mostrar esta pregunta, que es lo que había mostrado antes en cuanto a la inteligencia de estos formularios. Y aquí lo mismo. Y luego eso, datos adjuntos, todo esto, lo que es el diseño de la encuesta. ¿Qué tipos de cuestiones podemos añadir? Pues muchos tipos, desde texto simple, texto múltiple, selección de una sola respuesta, selección de múltiples respuestas. Esta es elegir una respuesta de un listado, respuestas que aparecen en un listado, cuestiones pues, relacionadas con números, de fecha, de tiempo, adjuntar imágenes y lo de añadir un punto sobre un mapa, dependiendo de dónde se localice la incidencia. Pues vamos, por ejemplo, a añadir una nueva cuestión de tipo múltiple. A ver, aquí. Por ejemplo, aquí, si pinchamos aquí, ya nos lleva directamente al editor de la cuestión, por ejemplo. Vamos a poner, pues, ¿qué se necesita para reparar esa incidencia? Por lo que sea, porque vamos justos de tiempo. Bueno, ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Vale, aquí es que vamos un poco justos de tiempo, pero aquí pondríamos, pues se necesita llevar la grúa, escalera, pues le hemos dado el diseño, como veis, señalización. según vamos editando, va apareciendo aquí cómo quedaría visualizado. Aquí podríamos, un poco así rápido, una vista previa de cómo nos está quedando, cómo quedaría para pantalla, para dispositivo móvil, la encuesta. Que por lo que veo nos... No tardará un poco. Vale, ahí era para ver un poco cómo quedaría diseñado. Vale, lo guardaríamos, en este caso lo vamos a guardar, y luego aquí tenemos una pestaña. Uy, vale. Sí. Esa pestaña es si queremos compartirlo con un grupo de usuarios que hemos definido en la organización, pero en este caso no lo voy a compartir, que voy justa de tiempo y ya ahora os voy a mostrar otro ejemplo de encuesta que he diseñado.
Espera, se me pone. Ya. Lo voy a mostrar un poco así rápido, que lo he realizado a partir de la aplicación de escritorio de Sarve. O sea, esta es la otra aplicación, que es la de escritorio, que también nos sirve para diseñar encuestas. Lo único que la aplicación de escritorio a día de hoy tiene más posibilidades que la aplicación web, ¿vale? La aplicación web ha salido esta última versión, es muy cómoda, muy sencillo, no te tienes que instalar nada, pero el lenguaje este XLS Form es el que nos deja un poquito más de pues algunas cosas, por ejemplo, poder escribir en pantalla. Estaba equivocándome, que es era otra encuesta, sí. Era una encuesta relacionada, por ejemplo, con señales de tráfico. En un sitio, por ejemplo, que se esté urbanizando y queramos inventariar unas señales de tráfico. Entonces, esto es un poco la vista. Y luego aquí tenemos un botón que nos lleva directamente a la hoja de cálculo, con lenguaje XLS Form. Como veis, aquí en esta primera es donde he establecido la estructura de la encuesta, una selección de ti, y esta segunda donde estableció las opciones de respuesta. Aquí quiero destacar que estas hojas de cálculo tienen una funcionalidad muy avanzada, ya que al lado de las respuestas podemos incluir fotografías, como en este caso he incluido aquí. Luego aquí podemos incluir cuestiones de firma en pantalla, eso es muy importante, y luego establecer pues, grupos de preguntas, como tengo aquí. Por ejemplo, esto es un grupo de preguntas. Y ahora me voy a ir al iPad para mostraros un poco la encuesta esta. La voy a rellenar esta encuesta, para que veáis. Bueno, rellénala rápido porque... Sí, rápido. Ya está. Tenemos el tiempo contado. Por ejemplo, tipos... Vale, veis ahí cómo salen esas, por ejemplo, esas ayudas, ¿no? Para visuales, esas imágenes. No, bueno, la foto, fecha, le podría añadir fecha ahora también, en este caso no. Y aquí lo último que veis es lo que os estaba comentando de la firma en pantalla, fijaros. Vale, por si envío, queremos. la voy a enviar, se está enviando. Vale. Ya los hago casos de estudio. Y ahora por último os voy a mostrar aquí, dos casos de estudio donde la aplicación Survey ha desempeñado un papel importante. Este primer caso de estudio hace referencia a una empresa que se dedica a la exploración de gas natural y petróleo que ha implementado esta aplicación en su negocio, la aplicación Survey 123, permitiéndole ahorrar costes en cuanto a inspecciones en campo, infraestructura, o sea, le ha ahorrado tiempo, dinero y todo. O sea, lo que es capaz de hacer ahorrar esta aplicación. Y luego otro segundo ejemplo es sobre el tema de la eliminación de una enfermedad, la poliomielitis, en Irak. Entonces, donde una serie de miembros de la Organización Mundial de la Salud y de la UNICEF han recorrido una serie de poblados, han realizado encuestas a personas mediante la aplicación Survey 123 instalada en sus dispositivos móviles. Entonces eso les ha permitido detectar a aquellas personas que eran vulnerables a esa enfermedad y por lo tanto tenían que ser vacunadas. Y con esto acabo mi parte. Y a continuación mi compañero Nacho os va a hablar sobre la aplicación Operation Dashboard. Si tenéis preguntas al final las... Bueno, pues en el minuto que nos queda, simplemente decir que Operation Dashboard, que no lo voy a enseñar porque no tenemos tiempo, pero es este tipo de cuadros de mando. Podemos realizar este cuadro de mando y la filosofía es la misma, arrastrar y configurar. Yo aquí voy a decidir si quiero tener la leyenda, si quiero tener gráficos y configurar los datos que se están mostrando. De esta manera, pues los gráficos se van acomodando a lo que estoy teniendo en el mapa. Si me están llegando encuestas, si me están llegando datos de collector, de workforce, todo eso se va actualizando y el cuadro y se van cambiando los gráficos, ¿vale? El típico vista de operaciones, ¿no? Bien, pues nada, tenéis más información en la web. Ahora Operation Dashboard está llevando a cabo una transformación y va a ser también, va a tener una nueva versión web, porque Operation Dashboard funcionaba hasta ahora, o la potencia de Operation Dashboard era una aplicación que se instalaba, pero ahora la nueva generación va a ser todo web. Y bueno, también se puede desarrollar, tenemos partners y desarrolladores que desarrollan widgets personalizados con el API de JavaScript. Bien, bueno,
aquí os pongo, por lo menos que quede registrado en el vídeo, el estado en el que se encuentra Operation Dashboard y ya está. Concluimos aquí. Este es el flujo que hemos visto, pero simplemente deciros que hemos visto unas pocas de todas las apps que incluye la plataforma. Bueno, estos son nuestros correos electrónicos por si tenéis cualquier duda y ahora no da tiempo. Y bueno, pues dejamos aquí la sesión. Si tenéis preguntas ahora, os podéis acercar o luego en las islas. Nosotros estamos encantados de responderos a todos. Bueno, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por su atención.